Buenas tardes. Es un honor para mí darles la bienvenida a este acto en el que Societat Civil Catalana invita a conmemorar el aniversario de la aprobación de nuestra ley fundamental, la Constitución Española de 1978, pilar estructural de nuestro sistema democrático. Deseo agradecer especialmente su presencia a los representantes de partidos políticos y de entidades profesionales y civiles que nos acompañan, a los socios, amigos y compañeros miembros de la Junta Directiva, al secretario de la Junta Directiva, Eloy Moreno Tarrés, abogado, que moderará esta mesa redonda. En especial a nuestros ponentes, 3 expertos constitucionalistas de primer nivel: Manuel Aragón Reyes, Teresa Freixas San Juan. Gracias, Teresa, a pesar de las circunstancias nos puedes acompañar desde la distancia, y Javier Tajadura Tejada. Los 3 con enorme prestigio personal y trayectorias intachables que nos honran aceptando compartir hoy con Sociedad Civil Catalana este homenaje. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Hace 44 años, toda una generación de políticos de distinto signo comprendió que a la democracia se llega a través de grandes consensos. La Constitución del 78 estableció las bases del entendimiento entre españoles, convirtió en oportunidad las diferencias, instaurando desde el respeto a la pluralidad y desde la voluntad de integración un proyecto compartido de convivencia en el que todos los españoles pudiéramos prosperar en paz. Una Constitución que se pensó para ser completada desde la lealtad al Estado social y democrático de derecho, teniendo siempre presente el bienestar de todos los españoles. Nuestra Carta Magna fijó un marco jurídico que nos ha permitido crecer y consolidar nuestra democracia. El sometimiento de todos los españoles a la ley y el principio de separación de poderes han definido las reglas del juego en estas 4 décadas. Y así debe seguir siendo, dado que a fecha de hoy no existe una alternativa plausible capaz de generar tanto consenso o de garantizar las actuales cuotas de prosperidad y paz social, tal como subrayaba recientemente en un excelente artículo Alex Ramos, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana. Desde Sociedad Civil Catalana, como entidad referente del constitucionalismo plenamente civil y transversal, volvemos a hacer un llamamiento a los partidos políticos a reforzar el pacto constitucional, con el fin de proteger a nuestro Estado democrático de derecho, nuestro modo de vida, de los incesantes embates del nacionalismo, una ideología perversa, siempre excluyente, siempre insaciable en su deseo de perpetuarse en el poder en beneficio propio y de su aparato clientelar. La experiencia nos ha demostrado que la política del apaciguamiento respecto al nacionalismo perpetúa la situación de agravio permanente de la ciudadanía que cumple con la ley. Esos mismos ciudadanos que se sienten orgullosos de su patrimonio sin ánimo excluyente. La Constitución de 1978 establece que todos los españoles somos iguales ante la ley y exigimos que eso sea así también en Cataluña. La Carta Magna contiene los instrumentos necesarios para garantizar que no haya españoles de primera y de segunda, como ocurre en Cataluña desde hace más de 40 años. Una realidad profundamente injusta, a la que se ha llegado aceptando durante décadas que los catalanes constitucionalistas fuéramos la moneda de cambio de un aparente apaciguamiento que sutura heridas manteniendo latente la infección. Cuando el ciudadano percibe que el marco legal que marca sus derechos y deberes no se aplica por igual a todos, se resquebraja su confianza en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Esa confianza es imprescindible para el progreso de la sociedad y para que prevalezca la mejor versión de la misma. La impunidad del que delinque mina los fundamentos del Estado de Derecho democrático. En Cataluña, España, los nacionalistas lo volverán a hacer. Nuestra Constitución se construyó desde el respeto y el consenso.
Volvamos al respeto y al consenso. Sabemos cómo hacerlo. Es el único camino para vivir en paz y libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por vuestra presencia hoy aquí. En Sociedad Civil nos planteamos, dentro de lo que es la celebración todos los años del aniversario de nuestra Constitución española, qué tipo de acto queríamos organizar. Lógicamente siempre el 6 de diciembre, Día de la Constitución, es un motivo de celebración, pero difícilmente en estos momentos podíamos orquestar un acto que, además de la celebración, no incluyera reflexiones profundas y un elemento de reivindicación. Yo diría que de reivindicación de la vigencia del texto constitucional, no ya en la letra, sino principalmente en el espíritu, a lo que aludía ahora Elda Mata, ese espíritu que alumbró en la transición española este texto, que era marco, como dice el título del acto de hoy, marco de libertades y de convivencia, donde cabíamos absolutamente todos y que en estos momentos pues está en un momento, entiendo que de crisis importante a todos los niveles y en todas las instituciones del Estado. La reivindicación, como yo siempre he dicho que hay que hacerla desde el rigor, y por eso precisamente tenemos hoy los invitados que tenemos para dar el máximo rigor y la máxima profundidad a las reflexiones necesarias y a las reivindicaciones necesarias en un día como hoy, que queremos vehicular a través de la sociedad civil catalana. Yo como moderador diría que nuestros invitados no requieren presentación y tendría toda la razón del mundo, pero como estoy muy orgulloso de poder estar aquí con ellos, pues me vais a permitir una brevísima presentación de don Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, catedrático y una de las autoridades más reconocidas en materia de derecho constitucional en nuestro país, que ha venido además desde Madrid haciendo un esfuerzo y que le agradecemos enormemente su presencia hoy aquí. Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional, titular de la Cátedra Monet, otorgada por la Comisión Europea, una persona además conocida dentro de todo el movimiento constitucionalista en Cataluña por su trabajo, por su valentía y por su esfuerzo diario, que no ha podido estar presente, pero gracias, afortunadamente sí ha tenido la amabilidad de estar siquiera en formato online, y le agradecemos también muchísimo que comparte estos momentos con todos nosotros. Y ya para finalizar, el profesor Javier Tajadura, que también no es la primera vez que tenemos el honor de contar con él, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y también una persona con una amplia trayectoria, no solo de prestigio dentro del mundo del Derecho Constitucional, sino también de valentía, como el resto de ponentes, en expresar esas ideas basadas en el rigor, que yo creo que es una herramienta fundamental que tenemos que tener hoy si queremos realmente respetar y salvar el Estado democrático en España. Vamos a intentar hacer un acto donde podamos reflexionar en voz alta. Yo, lo menos posible, me limitaré a hacer 4 comentarios, de introducir 4 temas, pero sí nuestros 3 ponentes. Vamos a intentar también que al final del acto haya un breve espacio para cuestiones que se quieran plantear por parte de los asistentes, pero como el tiempo es muy limitado y queremos tener el máximo tiempo posible para escuchar a nuestros ponentes, las preguntas, si alguien tiene que hacer alguna, rogaríamos que se hicieran por escrito, ya se os pasará un formulario al efecto. Intentaríamos seleccionar las 2 o 3 que se nos antojara, que tuviéramos el tiempo material para responder. Dicho esto, ya cedo la palabra a nuestros ponentes, retomando un poco el inicio, la vigencia del texto constitucional y sobre todo del espíritu que alumbró la Constitución española en 1978, y lo hago con la siguiente reflexión. Siempre que se organiza una conferencia de estas características hay que abordar el tema de posible reforma. Realmente la Constitución del 78 requiere actualizaciones. En este momento yo veo que el debate está un tanto viciado, porque hay una campaña que ya no se le escapa a nadie, no por modificar el texto para adaptarlo a la realidad del siglo XXI, sino por destruir no ya el texto, sino el espíritu con el que se alumbró ese texto, ¿no? Entonces, yo creo mucho en la perversidad de la ideología del lenguaje, ¿no?
el régimen del 78 que hay que superar, bueno, no sé qué hay que superar y no sé qué le llamamos régimen del 78. Pero en cualquier caso el debate está en la calle y aquí en Cataluña en concreto, de la misma manera que ya tuvimos ocasión con el profesor Tejaduro en su día de descartar cualquier debate útil sobre el modelo de Estado, monarquía-república, porque en realidad es un debate para distraer la atención sobre los temas realmente importantes, no es un debate que tenga en este momento ningún tipo de enjundia, si no se vehicula a través con la idea esa de destruir el espíritu. Pero sí hay un debate aquí que siempre se suscita cuando se habla de una reforma constitucional, que es esa famosa evolución hacia un Estado federal. Entre nuestro público tenemos juristas y tenemos no juristas, pero gente inquieta en cualquier caso, y se nos hace complejo, incluso a los juristas, explicar no desde los conceptos teóricos, sino desde la práctica, pues, oye, ¿y en qué se diferencia el Estado autonómico que alumbra la Constitución del 78 del Estado federal, por ejemplo, de la República Federal de Alemania? O sea, que realmente qué diferencia entre una comunidad autónoma y un Länder a efectos de niveles y cotas de autogobierno, órganos rectores, disciplina respecto a los elementos constitucionales del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que gente de la talla de los invitados que tenemos hoy hiciera una aproximación un poco pedagógica sobre este primer punto para enmarcar un poco pues si realmente ahí hay un debate o es un debate pues posiblemente estéril o es un debate, digamos, que no tiene gran recorrido. Manuel, si usted va a empezar. Inmediatamente, primero, buenas tardes a todos. Me siento muy honrado por la invitación que me ha hecho esta institución tan admirable. De verdad, Presidenta, le felicito por el valor que tiene de hacer lo que están haciendo en Cataluña. Un lugar que está muy cerca de mí. Muy cerca de mí. Yo soy cordobés, pero resulta que por mi historia he pasado mucho tiempo en Cataluña y está muy cerca de mí. Gracias, moderador. Yo tengo solo un problema y es que tengo que marcharme relativamente pronto, si no estaría muy a gusto con ustedes todo el tiempo que fuera necesario, pero tengo un AVE que sale a las 8 porque tengo que estar en Madrid esta noche, ya que mañana por la mañana muy temprano tengo una reunión importante a la que no puedo dejar de asistir. Dicho eso, entrando en materia. Hoy, el problema principal que a mi juicio tenemos en España no es el de reformar la Constitución para acomodarla a nuevas exigencias, a nuevas realidades, no. El problema más importante que tenemos en España es velar porque la Constitución se destruya o la Constitución permanezca. El riesgo que tenemos ahora es simplemente de que la Constitución puede estar comenzando a destruirse. Si no tuviéramos ese riesgo, que es el más inmediato y por tanto, ¿de qué se trata? De mantenerla por encima de todo, de mantenerla. Porque nos ha dado 40 años de prosperidad, de democracia, de libertad a España y a los españoles, y porque tiene un espíritu, se ha dicho antes, construido como debe tenerlo cualquier constitución que se precie, a partir del gran pacto y del consenso entre las fuerzas políticas, donde el pluralismo político está reconocido, pero sobre la base de una lealtad a los valores y principios que la Constitución establece y que sostienen a todo el sistema. Pluralismo solamente es posible dentro de ese marco, no fuera de él. Si no ocurriese lo que está ocurriendo, pues sí, más de uno hemos dicho a veces que sería conveniente que en el futuro quizás se reformase el título 8º de la Constitución para clarificar mejor la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Yo eso lo he vivido muy de cerca, pues tuve 9 años en el Tribunal Constitucional teniendo que todos los días resolver conflictos competenciales, dado que nuestro sistema de distribución competencial es un poco complejo, más complejo que otros estados. Pero dicho eso, eso no es hoy importante. Tribunal Constitucional, poco a poco, a golpe de sentencia, ha ido clarificando los títulos competenciales. Sería conveniente que en el futuro, en un momento de sosiego, cuando la Constitución no corriera peligro,
poder hacer esa reforma. Pero hoy no es urgente en absoluto. Nuestro Estado es un Estado federal, con el nombre de Estado autonómico. Incluso nuestras comunidades autónomas tienen tantas o más competencias que tengan los Länder alemanes o que tengan en otros estados federales los estados o los países miembros. Ese no es. El nuestro es un Estado federal, que se puede mejorar todavía más la distribución competencial, cierto, todo es mejorable, pero ese hoy, insisto, no es nuestro problema principal. Nuestro problema principal es que en toda España, por un lado, y en Cataluña, especialmente también, está en peligro la propia Constitución. En grave peligro. Por un lado, por todas las reformas legales que se están haciendo, que hieren directamente al Estado constitucional de derecho, a la justicia, al Tribunal Constitucional, etc. Y por otro lado, en Cataluña, porque se están, en lugar de, como dicen algunos políticos, normalizando políticamente la situación, lo que se está es potenciando constitucionalmente al independentismo. ¿Por qué constitucionalmente? Porque se está desprendiendo el Estado de los instrumentos de garantía de la unidad plural de nuestro Estado que la Constitución y las leyes habían establecido. Y hoy, a mi juicio, la situación es mucho más grave. Al contrario, en lugar de estar reconducida, mucho más grave que hace poco. Ese es el gran problema que hoy tenemos. Y frente a eso nos queda, por un lado, que ojalá hubiera políticos que sí hicieran la suficiente fuerza como para que esto no sucediera, políticos constitucionalistas, y por otro lado, apelar a la sociedad española y a los juristas comprometidos con la Constitución, como estamos, por lo menos los que están aquí, y saludo a mi querida Teresa, que la tenemos en pantalla, y que siento mucho, Teresa, que no estés con nosotros, sabes lo mucho que te admiro y que te quiero. Bien, pues dicho eso, pues ese es nuestro principal problema. Vivimos unos momentos muy peligrosos. Mucho. Si prospera lo que se está haciendo e intentando llevar a cabo, nuestro Estado constitucional dejará de serlo, porque no tendrá un tribunal constitucional con la suficiente independencia como para servir de garantía frente a los excesos del legislador. Dejaremos de tener una Constitución, sino, como se dijo en frase célebre, una hoja en blanco que el legislador puede escribir a su capricho. Ese es nuestro problema hoy. Pues sí, por eso me refería que quizá ahora mismo hablar de reformas entraríamos en un debate viciado de antemano, porque hay intereses que no son los de mejorar el texto, tal vez, sino los de destruirlo desde dentro, como se ha comentado en más de una ocasión. Doctora Freixas, escuchamos muy atentamente. Gracias por haberme invitado. Gracias. Yo también siento muchísimo no poder estar ahí, especialmente, bueno, por no poder estar con todos, pero especialmente con mis queridos colegas Manuel Aragón y Javier Tajadura, que la verdad pues les tengo en gran estima y son para mí dos referentes extraordinarios. Bueno, pero al menos de esta forma pues puedo conectar con lo que se ha dicho. Decir que concuerdo con lo que ha expresado Manuel Aragón. Estamos en un momento terrible y yo creo que incluso peor que en el 2017, porque en el 2017 siempre teníamos la esperanza de que las instituciones estatales podrían de alguna manera ayudarnos a salir de aquel impasse. Y en estos momentos esa garantía, pues la verdad, nos está faltando desde muchos ámbitos. Y claro, el problema principal lo ha centrado muy bien profesor Aragón, querido amigo. El problema principal es que nos podemos quedar sin Constitución, nos podemos quedar sin Estado de Derecho. Hasta ahora, porque como todos sabéis, pues tengo una cierta, digamos, conexión con los debates también en Europa,
y he ido acudiendo a diversos debates al Parlamento Europeo sobre el tema del Estado de Derecho. Y vamos a tener otros pues, a partir de febrero. La Unión Europea, entre sus valores, que todos los Estados miembros los tienen que asumir y promover en común, tiene situado el Estado de Derecho. Y es tan fuerte tener un valor escrito en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que incluso pues, está reforzado con un mecanismo que sería, digamos, el 155 de la Unión Europea, que sería el procedimiento de sanción por infracción de valores. Bueno, pues se ha hablado varias veces de si España está en el camino que lastimosamente habían empezado a recorrer otros estados de la Unión Europea, como Polonia y Hungría. Y siempre se llegaba a la conclusión de que se trataba, en nuestro caso, en el caso español, de violaciones puntuales, que no ponían en riesgo realmente al Estado de Derecho en la Unión Europea. Pero claro, en estos últimos meses, sobre todo, que es cuando se ha pisado el acelerador al respecto, resulta que las garantías jurídicas que teníamos para podernos defender si había un ataque al orden constitucional están evaporándose como un azucarillo en un vaso de agua. Hay reformas en marcha que pretenden hacernos creer que en el año 2017 lo que hubo en Barcelona fueron pues bueno, unos conflictillos de orden público. Como si a la salida del Camp Nou pues hubiera montado allí un follón. Luego, mire que en el 2017 se derogó la Constitución en el Parlamento de Cataluña. Se aprobó una ley del referéndum de autodeterminación y luego incluso se intentó hacer ese referéndum. Se declaró la independencia. Todo eso fue declarado anticonstitucional y teníamos un presidente de la Generalitat que se fotografiaba con las resoluciones detrás suyo diciendo eso no sirve para nada. A ver, eso fue un problema muy grave. Afortunadamente, pues, pudieron actuar las instituciones y desde ese punto de vista de la posición de las instituciones en Cataluña, la cosa se ha refrenado, eso es cierto. Hubo un juicio, pero es que el juicio ha venido seguido de indultos. Y ahora además encima de la desaparición del delito que se les imputó, con lo cual habrá que revisar las condenas. Y si resulta que además hay rebajas, aunque no estemos en enero, del delito de malversación, pues bueno, pues venga, va, quítenme allá esas pajitas, que realmente eso pues no fue ningún problema. Bueno, pues esto desde los clásicos se ha advertido mucho que lleva a la desaparición de los estados. Y claro, eso es lo que nos está situando en la senda de lo que desde la Unión Europea se califica como violación sistémica del Estado de Derecho. No digo yo que estemos ya en ello hasta el fondo, pero nos vamos aproximando. Porque si vamos sumando todas las cosas que nos vienen pasando jurídicamente en estos últimos meses, pues se hace difícil poder decir que no estamos en ese camino. Y claro, estar en ese camino es peligrosísimo. Es peligrosísimo internamente y es peligrosísimo externamente. Internamente porque como ciudadanos nos vamos a quedar desasistidos. Si ya éramos catalanes de segunda, los catalanes constitucionalistas, ahora ya no sé en qué categoría nos van a poner. Y externamente porque si en el índice del Economist ya habíamos bajado a democracia defectuosa, pues vamos a ver después de que se contabilicen toda esta serie de cuestiones, ¿dónde nos van a situar? Ello nos puede hacer objeto de graves problemas, por ejemplo, pues de recursos de incumplimiento, de la aplicación del mecanismo sustitutorio del artículo 7, que hay un mecanismo pre-artículo 7 en Unión Europea, que es el que se está aplicando a Polonia y a Hungría, aunque es todavía muy defectuoso y tiene efectos poco visibles, o incluso puede poner en riesgo
la aportación que con cargo a los fondos europeos España tiene pendientes, porque está sujeta esa aportación al respeto del Estado de Derecho. Entonces, efectivamente, Manolo, ahí, como decían a veces en las películas, Houston, tenemos un problema. Tenemos ahí un problema muy serio y que tenemos que abordar tanto los políticos. Me ha parecido muy oportuno que Elda, en su alocución, llamara otra vez al consenso, al acuerdo, a que los políticos reflexionaran, porque el momento es muy delicado, y por otra parte también una llamada a la sociedad civil para que actúe coordinadamente, y a nuestros colegas jurídicos, los juristas constitucionalistas, para que expresen realmente qué es lo que está pasando. Porque que no nos tomen por tontos, es decir, ya sabemos lo que está pasando. No nos van a engañar. Muchas gracias, Teresa. Compartiendo además ese desamparo que sentimos muchos ciudadanos catalanes constitucionalistas. Javier. Muchas gracias, Eloy. Bueno, mis primeras palabras quiero agradecer a Sociedad Civil Catalana la invitación. Decir que para mí es un gran honor, siempre que vengo, invitado por vosotros, es un gran honor, porque como muy bien ha dicho el profesor Aragón, creo que Sociedad Civil Catalana está haciendo una tarea imprescindible de defensa de la Constitución en un momento en que está más amenazada que nunca. Mi satisfacción también pues por compartir la jornada con mi querida amiga y colega admirada Teresa Freixas. Es una pena que no pueda estar aquí directamente, y con el maestro del que tanto he aprendido y sigo aprendiendo, el profesor Aragón. Bien, esa satisfacción junto a una tristeza profunda que también tengo que expresar, que hemos compartido ya en la mesa. Estamos en uno de los momentos más peligrosos, lo ha dicho muy bien el profesor Aragón. 23 de febrero del 81, septiembre del 17, diciembre del 2022. Las tres crisis constitucionales mayores que ha habido. Afortunadamente, 23 de febrero del 81, un golpe, una rebelión militar, pues fue abortada, y de aquella crisis la democracia salió fortalecida. Septiembre del 17, segundo golpe de Estado. Si el del 81 había sido un golpe de Estado militar, el del 17 fue un golpe de Estado civil, golpe de Estado en el sentido kelseniano, porque se pretendió sustituir la Constitución Democrática Española por un texto autoritario, que afortunadamente no se implantó, pero estuvo a punto. Es decir, aquello podía haber salido bien. Si no salió bien, pues fue porque, entre otras cosas, el rey se dirigió a la nación, impulsó a los poderes públicos a actuar, pero aquello, si hubiera habido unos reconocimientos internacionales, por la vía de los hechos, aquello podría haber salido bien. ¿No? Lejos de ser una ensoñación, pues parece que encajaba muy bien también en una rebelión, pero no militar, ¿no? Conviene recordar, estos días ha ocurrido que en Alemania han intervenido más de 3.000 policías en 11 estados federados, han detenido a más de 60 personas porque estaban preparando algo que verdaderamente parecía una auténtica ensoñación, porque era nada menos que establecer el Cuarto Reich. Sustituir la República Federal Alemana por el Cuarto Reich. Tenían pensado incluso quién iba a ser el jefe del Estado, Henry XIII, etc. Bien, pero pues estaban preparando eso y, como digo, hay 50 o 60 personas en la cárcel, solo por prepararlos. Obviamente porque en Alemania se toman en serio la defensa de la Constitución, y aquí no nos tomamos en serio la defensa de la Constitución, ¿no? Entonces, conviene decir que, y cuando se habla de homologar con Europa, que Teresa sabe bien, pues a esas personas me imagino que se les va a procesar probablemente por alta traición, delitos contra la Constitución, y es posible que, bueno, y las penas previstas para esos tipos penales son la cadena perpetua, hasta la cadena perpetua. Bien, eso para comparar. Eso es especialmente grave y triste, que la Constitución esté sometida a este auténtico proceso de acoso y derribo, incluso desde los propios poderes públicos que tienen encomendados constitucionalmente su defensa. El gobierno dirige la defensa del Estado, artículo 97, cuando es especialmente grave, cuando, como muy bien ha dicho la presidenta en la presentación, el valor de la Constitución del 78 es extraordinario, no ya solamente como una Constitución democrática, como una Constitución normativa, la primera realmente que tenemos en la historia de España, sino sobre todo el valor que tiene la Constitución, valor permanente, el valor histórico, y cito a uno de los protagonistas y artífices de la misma, Alfonso Guerra,
Dice, la Constitución del 78 es un acta de paz. Es un acta de paz. Con la Constitución del 78 se pone fin a la guerra civil y se pone fin a la lucha fratricida entre las dos Españas. Entonces, eso no se puede olvidar. Ese es el verdadero valor de la Constitución. Un valor que comparte con otro documento fundacional importantísimo, que también está en cierta crisis, que es el Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea, como la Constitución española, puede tener sus defectos, sus contradicciones, puede ser mejorable, etcétera, pero al margen de todo eso, el verdadero valor histórico del Tratado Europeo también es poner fin a la guerra civil europea, que en concreto entre Francia y Alemania, pero que habían hecho 3 guerras en 70 años y las 2 últimas habían sido mundiales. Entonces conviene recordar a las nuevas generaciones que no se acuerdan del flagelo de la guerra europea, no se acuerdan del flagelo de la guerra civil, pues ese valor de la Constitución, como acta de paz. Bueno, por lo que se refiere al Acta de Paz Europea, recordar que el nacionalismo es la guerra. Y por eso fue necesario el Acta de Paz Europea, porque el nacionalismo es la guerra. Bien, en ese contexto, y por responder también a la pregunta directa que nos ha hecho hoy sobre federalismo y autonomismo, yo estoy totalmente de acuerdo que esa no es la cuestión hoy importante ni relevante. Hoy es salvar la Constitución de una amenaza, digamos, autoritaria, que se pretende asaltar los instrumentos de control y destruir la división de poderes, ¿no? Controlando al Poder Judicial o asaltando al Tribunal Constitucional, que es el que tiene que velar por la supremacía de la Constitución. Pero sí es cierto que para analizar con rigor cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Cómo ha sido posible llegar hasta aquí, cómo ha sido posible llegar al golpe del año 2017. Pues ahí algo tiene que ver fundamentalmente el comportamiento de los partidos políticos, eso aludiré, pero también el diseño del texto constitucional. Yo creo que la conjunción de un diseño imperfecto, como bien ha señalado el profesor Aragón, ha unido a un comportamiento desleal de los partidos políticos, desleal con respecto a la Constitución, esa combinación, ese ha sido el cóctel explosivo que nos llevó al 2017. Diseño incorrecto. ¿Qué diferencia hay realmente entre federalismo y autonomismo? Hay poca diferencia, pero hay una singularidad. En un Estado federal, el reparto de competencias está claramente cerrado en la Constitución. Su modelo se dice cerrado. En nuestro modelo autonómico se dice es un modelo abierto. ¿Qué quiere decir lo de abierto? Pues que reformando las leyes orgánicas de los estatutos se puede alterar el reparto de competencias. Eso es básicamente lo del modelo a la apertura, el principio dispositivo. Por lo tanto, ahí el problema en realidad no es tanto de reformar la Constitución, sino, como decía el maestro Rubio Llorente, de completarla. Hay que terminar la Constitución, hay que completarla. Completarla es acabar con el proceso constituyente y llevar el reparto de competencias al poder. Como eso no se hizo, se dice también con razón, todo federalismo es dinámico, pero en España el federalismo, aprovechándose de ese diseño abierto, ha consistido en, a lo largo de 40 años, basta ir viéndolo, ir desapoderando a los poderes centrales de competencia y fortaleciendo a los poderes autonómicos, ¿no? Por principio, es decir, no hay que huir de apriorismos, es decir, que no se trata de que sea mejor de que todas las competencias las lleve a cabo los poderes centrales, ni lo contrario, habrá que ver en función de las materias, las circunstancias, etcétera, analizarlo con rigor. Pero aquí no se ha hecho así. Aquí el principio es cuantas más competencias tengan las comunidades autónomas, mejor. Y el recorrido ha sido ese. Y entonces, por lo que se refiere a Cataluña, especialmente, Cataluña ha hecho un uso desleal de sus competencias en materia de educación, en materia de control de medios de comunicación, etcétera. Y así ha podido ir sembrando, digamos, un virus, que me atrevo a emplear este término, particularistas, nacionalistas, separatistas en la sociedad, que permitió en el año 2017 que un sector minoritario, no obstante minoritario, pero importante de la sociedad, respaldara esa insurrección, ese levantamiento contra la Constitución. Entonces, yo, aunque reconociendo que eso no es ahora lo más importante, pero hay que reconocer que cerrar el modelo y plantearnos un poco, replantearnos el tema competencial para volver a apoderar al Estado o recuperar ciertas competencias que son necesarias para mantener la cohesión social, la unidad política del país, puede ser necesario. No sería necesario si los partidos políticos hubieran sido leales, y digo leales los partidos centrales, los partidos moderados, los partidos como hay en todos los países, centro-derecha y centro-izquierda, que deben sostener al país. Pero lo que ha ocurrido en estos 40 años es que cuando uno de ellos no tenía mayoría suficiente, bien fuera para lograr la investidura del presidente de gobierno o bien fuera para aprobar los presupuestos, en lugar de contar con la colaboración leal del otro, ha tenido que apoyarse siempre en esos partidos nacionalistas.
Antiguamente los partidos nacionalistas que llamaban moderados, que eso en conjunción con el modelo abierto era: te apruebo los presupuestos si me das más competencias, te nombro presidente de gobierno si me das más competencias. Y eso, último gobierno de Felipe González, primer gobierno de Aznar, etcétera. Esa ha sido la dinámica, una dinámica perversa, y que no ha hecho sino empeorar cuando el último y el actual gobierno ya no ha pactado con los llamados nacionalistas moderados, sino con partidos radicalmente antisistemas, como pueden ser Esquerra Republicana o Bildu. Entonces se han superado ya todas las líneas rojas y ese, digamos, es el gran problema al que nos enfrentamos. Muchísimas gracias, profesor Tajadura. Yo creo que es importante esta reflexión sobre la lealtad constitucional. Desde la lealtad, pues el marco jurídico hubiera funcionado lógicamente de otra manera, pero también un marco jurídico también tiene que estar preparado para situaciones de deslealtad institucional. Hablaba, bueno, creo que los tres ponentes han hecho una breve referencia a los mecanismos de defensa del orden constitucional. Yo, como a estas alturas ya no quiero ser ni políticamente correcto ni incorrecto, hay una asignatura que siempre tengo y no podía desaprovechar la oportunidad de tener a tres eminencias como tenemos hoy en esta sala como invitados para ponerlo encima de la mesa, porque nunca se ha hablado de forma clara y con rigor de la cuestión, de la misma manera que agradezco mucho a los ponentes que estén combinando el rigor con la pedagogía, incluso para no juristas. Yo creo que la exposición está siendo muy clara. A mí la cuestión de la pedagogía, de lo que significa un mecanismo de coerción federal, cómo opera en derecho comparado el modelo español del 155 y el 155 en relación pues, con su eventual inspiración en el modelo alemán y un poco el papel yo creo que es importante analizarlo ya desde una óptica de tener claro la esencia del mecanismo, la necesidad, no utilidad, necesidad del mecanismo y el eventual contenido, que es algo que aquí, por ejemplo, cuando se tuvo que aplicar, generó una sensación de vacío absoluto. O sea, la gente no paraba de la de decir, bueno, muy bien, ¿y esto cómo se hace? ¿De qué manera? ¿Con qué elementos? Entonces, vosotros que conocéis y habéis estudiado el derecho comparado, me gustaría que hicierais esa aproximación, ¿no? Como inicio a una figura que aquí incluso mediáticamente se ha demonizado de manera automática sin entrar a analizarla siquiera y que sería importante saber qué representa, cómo está regulada en derecho comparado y qué eventual contenido puede tener en un momento de exigencia de defensa del marco del ordenamiento constitucional. Voy a intentar ser breve para que pueda haber otras cuestiones. Y por tanto renuncio a hacer una pequeña postilla a lo anterior, con lo que estoy de acuerdo de mi querido amigo Javier Tajadura. El problema, Javier, es que aunque tuviésemos un Estado federal más construido, eso no resuelve el problema del nacionalismo, no lo resuelve. No querrán nunca un Estado federal, querrán separarse, o una confederación, que es la destrucción del Estado. Ese es el problema. Bueno, todo Estado federal, todo federal, norteamericano, alemán, español, tiene un instrumento de coerción federal para situaciones en las que hay una clara desobediencia a la Constitución y a las leyes por parte de cualquiera de los territorios autónomos, todos. O sea que España no es una situación rara, todos los estados federales. Por un lado tienen, diríamos, instrumentos ordinarios para situaciones de normalidad, Tribunal Constitucional que resuelve los conflictos, Código Penal que tiene delitos previstos contra rebelión, sedición, como debe ser, y ante situaciones extraordinarias, excepcionales, una especie de estado de excepción territorial que es la intervención federal. Que en otros países, por ejemplo en Alemania, es gradual, puede ir desde poco a mucho. Aquí es genérica, pero después de la sentencia del Tribunal Constitucional que convalidó perfectamente el uso del 155 en Cataluña, ya tenemos un poco una doctrina un poco más elaborada.
a mi juicio puede llegar a ser lo que hizo y mucho más. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, todo lo que sea necesario para volver a la normalidad y garantizar la igualdad de derechos entre los españoles en cada una de las partes del territorio nacional, etcétera, etcétera, etcétera. A mi juicio, lo que pasó con el 155 que fue tardío e insuficiente. Así de claro. Tardío e insuficiente. Aquella broma de que solamente cuando ya todo se estaba cayendo, ponerlo en marcha, cuando efectivamente tenía que haberse puesto en marcha mucho antes, ante flagrantes desobediencias del Parlamento, ruptura con la Constitución, y por último, simplemente sustituir las autoridades del Ejecutivo, pero plantear la necesidad de unas elecciones a los 2 meses, como si un acto de esa naturaleza, de verdadera rebelión en un territorio, de enfrentamiento, pudiera resolverse en 2 meses. Bueno, yo creo que fueron los 2 defectos del 155. Que está para ser utilizado cuando sea necesario. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo dictó aquella famosa sentencia contra la segregación racial en las escuelas, y en un estado de los Estados Unidos el gobernador no quiso cumplirla y no quería que entraran los niños negros en las escuelas de blancos, el presidente norteamericano mandó que fuera la 12 o la 13 división aerotransportada. Allí tomó el Estado y la policía del Estado y aseguró que los niños entraran para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo en las escuelas, los niños negros. Todos los estados federales, aparte de las medidas ordinarias, están también las medidas extraordinarias, ante situaciones de franca desobediencia, etcétera, donde efectivamente los medios ordinarios no se están cumpliendo porque no se cumplen ni siquiera las sentencias de los tribunales, como ocurre en Cataluña, ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Supremo. Y lamentablemente el gobierno, que tiene la obligación de hacerlas cumplir, no actúa. Por eso tenemos esa situación tan grave, porque se está intentando destruir al Estado de Derecho desde las propias instituciones, como aquí en Cataluña se intentó destruir el Estado constitucional desde las propias instituciones catalanas. Ahora estamos viendo una maniobra parecida desde las propias instituciones centrales. Entonces, teníamos un 155 regulado en la Constitución de manera, vamos a decirle, genérica, vaga. Algunos compañeros constitucionalistas tenían una tesis que yo siempre estuve en contra de ella. Esto era un arma nuclear, se decía. Esto, poner en marcha esto es solamente cuando España se está cayendo, esto para no utilizarlo nunca. ¿Pero cómo que arma nuclear? Esto es una cosa que está prevista en todos los estados para hacer uso de ella cuando es necesario. ¿Qué arma nuclear? Ni qué arma nuclear. Entonces, el Tribunal Constitucional está muy bien en esas 2 sentencias sobre el 155 y ahí tenemos el asunto, digamos, relativamente resuelto desde el punto de vista teórico. Ahora, desde el punto de vista práctico. Esa y otras medidas son eficaces cuando quienes pueden impulsarlas están dispuestos a ello. Cuando a veces se ha dicho, hombre, es que la distribución de competencias, cierto, es defectuosa, bien. Y eso, claro, ha hecho que haya comunidades autónomas que se cedan en su competencia. No. La distribución de competencias es defectuosa, algún día a ver si se aclara, pero el Tribunal Constitucional tiene una doctrina. Y hemos dicho en educación, por ejemplo, sentencias que se ha dictado estando yo en el tribunal, cuyos párrafos he escrito yo, que el Estado en materia educativa tiene, de acuerdo con el artículo 149.1.30, la competencia necesaria para adoptar legislación básica con la intensidad que sea precisa para garantizar en todo el territorio nacional la igualdad de derechos de educación de todos los españoles. Eso lo hemos dicho. ¿Por qué no lo pone el Estado en práctica? ¿Por qué no lo pone el Estado en práctica? Eso lo hemos dicho perfectamente. Y también hemos dicho en la sentencia sobre el estatuto, también en la que yo participé, que es competencia exclusiva del Estado la regulación del uso y derechos, etcétera, de la lengua
española o castellana, oficial del Estado común de los españoles en todo el territorio nacional. ¿Por qué no lo ha hecho? Lo hemos dicho. Y hemos dicho que el que haya lenguas cooficiales, que la Constitución permite, y eso es la riqueza lingüística de un Estado, faltaba más. Yo soy un enamorado de la lengua catalana. No, se ha dicho que eso no significa que ella pueda ser solo la lengua propia. Son propias tanto el castellano como el catalán, o el castellano como el euskera, o el castellano como el gallego. Y vehicular de la enseñanza, vehicular de la enseñanza tiene que ser una como la otra. No se puede prohibir ninguna del uso de las dos lenguas dentro del territorio. Eso lo hemos dicho. ¿Por qué no se practica? ¿Por qué el gobierno no ha impugnado la ley última, bochornosa en Cataluña, de desafío a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la enseñanza? Porque no se ha querido. O sea, cuando las instituciones del Estado que tienen la obligación de actuar, porque los ciudadanos tenemos el derecho de acudir a los tribunales cuando se comete un acto ilícito que nos afecta o no nos afecta, porque tenemos incluso la acción popular en materia penal. Pero los poderes públicos no tienen un derecho o una facultad, tienen la obligación de acudir a los tribunales cuando se comete un ilícito frente a la Constitución o las leyes. Entre otras cosas porque cuando han tomado posesión de sus cargos, han jurado o prometido aplicar la Constitución y defender la Constitución. Guardar y hacer guardar la Constitución. El problema que tenemos es que si falta esa casi, si el Ministerio Fiscal no se querella inmediatamente ante conductas lesivas de la Constitución y de las normas, si el gobierno no impugna ante el Tribunal Constitucional esas lesiones, pues tenemos Houston, que tú decías, Teresa, tenemos un gran problema. Un gran problema. Así es que coerción federal, por supuesto. En todos los países serios, federales, tienen la posibilidad de coerción federal. Pero ese es el último extremo y hay que ponerlo en marcha cuando ocurra. Pero hay otro extremo inferior, más normal, que es el uso de los medios ordinarios de protección del Estado y la obligación de hacerlos cumplir la sentencia de los tribunales y las leyes y la Constitución en todo el territorio. Eso es lo que últimamente nos está faltando. Y ese es el peligro del que yo avisaba al comienzo de mi intervención anterior. Nada más. Muchas gracias. Profesora Freixas, escuchamos tus reflexiones. Bien, es que no puedo más que estar de acuerdo con lo que ha expresado Manuel Aragón. Instrumentos de coerción federal es que no hay un solo Estado federal que no lo tenga. Pueden ser de una clase, pueden ser de otra, pero todos lo tienen porque es consubstancia a la propia naturaleza del federalismo. No podemos pensar, bueno, aquello, si fuéramos ángeles, ¿no? Había un texto muy famoso que lo explicitaba, pues quizás todo sería perfecto, pero es que no lo somos. Y como no lo somos, pues las constituciones prevén que puedan existir los conflictos y eso entra dentro de la normalidad. Como tiene que entrar dentro de la normalidad la aplicación de los mecanismos de resolución de los conflictos. Y el 155 español pues es el equivalente al que tienen en la Constitución alemana, que es muy parecido al de ella. Lo que pasa es que la verdad cuando lo aplicamos yo dije, mira, me lo han aplicado a la italiana. Porque resulta que es la Constitución italiana la que prevé que se puedan disolver pues los órganos de las regiones en el supuesto de esa falta de lealtad que tiene que existir. Y eso no estaba previsto en la alemana, ni tampoco en nuestra Constitución. Pero el 155 es abierto, por lo tanto al final lo podía acoger perfectamente. Bueno, en Italia además se puede aplicar también a los municipios, que no se han disuelto municipios en Italia, ¿eh? Un montón. ¿Por qué? Pues porque si no se cumple,
con el ordenamiento jurídico, y mucho más si no se respeta el ordenamiento constitucional, pues hay que poner en marcha este tipo de mecanismos. Y coincido con lo que ha dicho Manuel Aragón, de que fue tardío, porque el 6 y 7 de septiembre del 17, el día 8 tenía que estar ya en marcha un mecanismo del 155 para frenar la barbaridad que se estaba haciendo. Fue tardío y, por otra parte, fue insuficiente, porque limitarse en un corto espacio de tiempo, a mí me dio tiempo de escribir un libro sobre el 155 en los 155 días que estuvo vigente el Estado decretado por el 155, que fue muy gracioso, ¿eh? Los conté y fueron 155 días. Bueno, pues resulta que se disuelven las instituciones, pero prácticamente no se tocó la administración, que era uno de los motores de toda esa insumisión al Estado. No se tocó educación, no se tocó el funcionariado, no se tocó la televisión. Bueno, vamos a ver si resulta que les dejamos a aquellos que querían destruir todo lo que el Estado podía significar en Cataluña los mecanismos para que lo continúen haciendo, ¿de qué nos extrañamos luego? Es evidente que los van a seguir utilizando como han hecho, ¿sí? Lo han hecho y además están sirviendo de modelo. A mí lo que está pasando en estos últimos tiempos me recuerda esos días tan aciagos del año 17. Que se utilice torticeramente el trámite de enmiendas en la elaboración de las normas. Que la mesa del Congreso de los Diputados haga y emule a la nuestra aquí en Cataluña para impedir el debate y para soslayar informes técnicos sobre las cuestiones. A ver, esto es tremendo. Y ya fue declarado anticonstitucional, porque algunas cosas llegaron hasta el Tribunal Constitucional. Bueno, pues es lo mismo. Es decir, las sentencias se desobedecen. Se desobedecen las del Tribunal Constitucional, las del Tribunal Supremo, las de los tribunales inferiores. Aquí en sala estoy segura de que hay queridos amigos y compañeros que están sufriendo por la desobediencia a sentencias en distintos ámbitos. Ahora tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que intenta porque vamos a ver si lo consigue, garantizar la neutralidad de las universidades para evitar que los órganos de gobierno secuestrados por el secesionismo, en vez de dedicarse a lo que se tienen que dedicar, hagan de agentes de ese secesionismo. Bueno, pues vamos a ver en qué queda esa sentencia. ¿Qué es lo que nos está sucediendo con todo esto? Pues todo esto, en el fondo, lo que está haciendo es desasistir también a la sociedad de sus derechos, hacer que se perpetúe y todavía se ahonde más la diferencia de derechos entre ciudadanos. Según en dónde vivas tendrás unos o tendrás otros. Según en dónde vivas tendrás algo más garantizado o no. Estamos en Unión Europea, con libre circulación y quitando los obstáculos que se puedan a la libre circulación, y resulta que aquí, en España, los padres evitan cambiarse de comunidad autónoma porque no saben qué hacer con sus hijos, porque no van a poder seguir los cursos escolares por la diferencia de programas, por el tema de la lengua. Resulta que tenemos tarjeta sanitaria europea y con la tarjeta de la Seguridad Social española tenemos problemas para ser atendidos si nos cambiamos de comunidad autónoma o estamos viajando. ¿Dónde vamos a ir a parar? Esto no es propio de un Estado federal. Esto es totalmente impropio del Estado federal. El federalismo exigiría esa igualdad de derechos y esa equivalencia de los derechos cuando estamos circulando entre los distintos territorios federados. Bueno, pues resulta que todo se tergiversa. Además, como todo se tergiversa, hasta el final el lenguaje ha perdido su sentido. Lo que teníamos calificado primero como rebelión, que después a partir de la ensoñación se calificó en sedición, ahora resulta que se queda en desórdenes públicos agravados.
La malversación ya no sé en lo que quedará. Ya lo veremos en lo que quedará. No sé si le cambiarán el nombre o no, pero veremos en qué quedará. Después resulta que el lenguaje se está pervirtiendo por todas partes y eso pasa a los medios de comunicación y al final otro de los problemas graves que tenemos es toda la utilización espuria de la comunicación para la transmisión de relatos que son totalmente falsos o si no son totalmente falsos están tergiversando cosas. ¿Por qué? Pues porque entonces resulta que como parece que aquí estemos organizados no por una cabeza pensante, no por cabezas pensantes que podamos discernir, pensar si nos conviene o no nos conviene lo que nos cuentan, etcétera, etcétera, sino que nos vamos como si fuéramos fieles acólitos de no se sabe qué sectas a solamente leer lo que nos dicen algunos, pues va a haber gente que se va a ir creyendo, vaya usted a saber el qué, y que lo va a defender a ultranza, pensando que está, pues bueno, defendiendo principios sacrosantos de una determinada ideología. Y yo el otro día, en un artículo que estaba preparando, decía, ya no sé si poner según qué vocablos, porque la palabra socialismo, ¿a qué me evoca en estos momentos? La palabra democracia, ¿a qué me estoy refiriendo? El populismo, que hasta ahora no ha salido en nuestro debate, lo invade todo. Y ese populismo nos está también destrozando desde dentro, porque forma parte de eso que yo le llamo el gobierno patchwork, porque bueno, me parece un poquito menos duro que llamarle de otra manera, pero que en el fondo lo que está haciendo es potenciar toda esa desintegración social a partir de todos los mecanismos de comunicación, de todos los mecanismos políticos, de penetración en la sociedad, y que eso es peligrosísimo. Muchas gracias, Teresa. Bien, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho los maestros y únicamente 3 apuntes complementarios, ¿no? Enlazando el buen ejemplo que has señalado el profesor Manuel Aragón. En Estados Unidos, tanto Eisenhower en el caso de la segregación en las escuelas como Kennedy después cuando las universidades, que envía efectivamente la 13ª era transportada, aquella intervención federal necesaria e imprescindible para garantizar la vigencia de la Constitución, la igualdad de derechos y el cumplimiento de la sentencia del Supremo, fue muy criticada desde el propio Estado que sufría la intervención federal, apelando al principio democrático. Decían, la coerción va contra la democracia, es antidemocrática, porque aquí en este Estado el 90% de los votantes es partidario de la segregación. Con lo cual el virus populista, la idea de que la democracia está por encima del derecho, de que puede haber democracia al margen del derecho, de aquí el profesor José María Castellá de la Comisión de Venecia, que en ese campo ha hecho una nueva fundación, no puedes oponer democracia a derecho. Pero digamos que ya cuando en esas intervenciones federales decían, porque el 90%, no estoy diciendo el 55%, digo, el 90% de los votantes son partidarios de la segregación racial. Y yo añado, aunque fueran el 100%. Y se dijo así. Y se dijo así. Y se dijo así. Aunque fueran el 100%, no puede vulnerar los derechos de la Constitución y el sistema constitucional de los Estados. Digo porque aquí con mucha menor apoyo, pues se apelaba también a la democracia como para ver. Entonces, ese es un problema de fondo, digamos, que ha señalado muy bien Teresa, lo del populismo. Pensar que, porque lo diga el 60% o 70%, etcétera, eso puede ir contra el derecho, contra los principios constitucionales. Pues eso es inaceptable. Luego, en segundo lugar, pues totalmente de acuerdo también con los 2 adjetivos. El 155 fue tardío e insuficiente. Y ahí añadir quizá, claro, que el 155 para entonces y para ahora, de cara a futuro, lo que yo siempre defendí es que se podía contemplar intervenciones parciales como privación de competencias determinadas. Y en el caso del 17, incluso yo sostuve que antes de septiembre, cuando no me acuerdo qué día, pero creo que fue un día de verano, en que un alto responsable uno de los más altos responsables de seguridad de la Generalitat,
consejero de Interior o el jefe de seguridad, etcétera, le preguntaron, ¿usted va a cumplir las leyes? Y uno dijo, sí, las voy a cumplir. Y entonces lo cesaron y lo cambiaron por otro, que otro dijo, no, yo no voy a cumplir las leyes. En el momento en que un responsable de seguridad que tiene a su mando 20.000 o no sé cuántos son las fuerzas de seguridad catalanas, esa competencia ya no puede seguir ejerciendo la competencia en materia de seguridad una comunidad que a esos policías no les va a decir que cumplan las leyes. Con lo cual, eso hubiera sido un imperativo en esa materia, en materia de seguridad pública. Y con que se hubiera intervenido en eso y se hubieran ejercido el control sobre los mozos, muchas de las cosas que luego pasaron no habrían pasado. Y bueno, entonces no tiene que ser el 155 ni bomba nuclear ni nada de eso, por supuesto, sino simplemente cuando hay un incumplimiento sistemático grave o que se ve que va a provocar problemas evidentes, como era ese caso, o en el caso actual, el tema de la educación, el tema del intervenir exclusivamente en el campo educativo para garantizar que se cumplan unas sentencias, etcétera. Y cuando ya se garantizan esos derechos se puede levantar la intervención, pero intervenciones puntuales del 155, lo que pasa que para eso hace falta voluntad política para aplicarla. Y si no se aplicó en su momento, pues fue por falta de voluntad, hace falta una mayoría absoluta en el Senado, hace falta una legitimidad, aunque se pueda tener la mayoría absoluta, hace falta que estén de acuerdo los dos partidos centrales. Ese es el problema de fondo. Cuando uno de los partidos centrales se vuelve... Pero es que esto ya lo decía Juan Linz, ¿no? Es la quiebra de las democracias. ¿Cuándo empiezan a perecer las democracias? Insisto, me repito, pero la democracia se basa siempre sobre dos partidos, centro-derecha y centro-izquierda. Luego puede haber en los extremos minorías. Pero cuando uno de los partidos centrales fija más su atención y sus apoyos y su colaboración en el extremo, la democracia entonces está perdida. Y entonces eso es lo que ha pasado en España en este momento. Entonces, digamos, ahora si estoy diciendo, hay que aplicar el 155 solo en materia educativa para garantizar el cumplimiento de esa sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia, que no se cumple. Hombre, es evidente que el partido mayoritario no lo va a hacer en la medida en que se apoya en los que lo están incumpliendo. Ese es el drama, ¿no? Ese es el drama de la situación actual. Entonces, drama que se añade al hecho de que si hasta el 2017 por lo menos teníamos el Tribunal Constitucional con magistrados que verdaderamente se tomaban en serio su tarea, como el profesor Manuel Aragón, que fue un verdadero defensor de la Constitución, pero si ahora es asaltado ya y entonces es integrado por personas que, lejos de defender la Constitución, lo que van a hacer es defender los intereses del gobierno para perpetuarse indefinidamente en el poder, pues en ese caso ya los mecanismos ordinarios no van a funcionar. El Tribunal Constitucional no va a parar ya los ataques a la Constitución. El Código Penal, por parte de los jueces, se ha dicho aquí, y efectivamente no va a tener ya instrumentos porque ya no hay un tipo penal que sancione, digamos, los atentados contra la Constitución no violentos, entre comillas. Y entonces, todavía el presidente del gobierno, el otro día, le oía, ¿no?, decir, bueno, queda el 155, es el propio presidente, decía, el Estado no está indefenso, queda el 155. Tenía cinismo de recurrir, no se preocupen. Pero bueno, es decir, usted no... más derecho en España que derecho excepcional, que tampoco lo usaría. Que tampoco lo usaría. Con lo cual, pues efectivamente, la situación pues es muy, muy preocupante. Pues muchas gracias. Sí, al final las haremos. Muchas gracias a los tres, porque precisamente la sensación de que la excepcionalidad del mecanismo fue uno de los motivos por los cuales, entre otros, pero en el momento que tuvo que aplicarse parece que a alguien le temblaron las piernas, los que lo vivimos un poco en directo aquellos días, la sensación era que, amén de otros intereses que pudiera haber, había un cierto desconocimiento de cómo implementar un artículo tan abierto como este, que ahora efectivamente con las dos sentencias constitucionales, pero que es importante, entiendo, y dentro de esa idea de que estamos no en España, no en Cataluña, en todo el mundo, está avanzando el populismo a pasos agigantados y eso nos obliga a adaptar nuestras herramientas de respuesta a los desafíos, pero me parecía importante esa pedagogía de la normalización y del contenido de los mecanismos de coerción federal para que de alguna manera deje de demonizarse y de hacer esa... Porque esto lo tuvimos aquí en 2017 y 2018, la contraposición
coerción-democracia, ¿no? Quiero decir, ahora hablabas tú de la época nada menos que del presidente, pero aquí estuvimos con ese manido debate que parecía ya enteramente superado y, insisto, en ese mundo donde los medios de comunicación y el relato a veces están por encima de otras cuestiones, pues quizás es importante también trabajar en esa pedagogía desde el conocimiento y desde el rigor. Bueno, hay un tema que no hay más remedio que sacar, y lo hablaremos en extenso el tiempo que nos queda. El profesor Aragón va mirando el reloj porque tiene un problema con el AVE, pero bueno, apurará, me imagino, lo que pueda, pero tampoco queremos que pierda el tren. Y luego pues ya continuaremos pues el tiempo que nos permita. Pero hay un tema que yo lo voy a iniciar con un apunte y a partir de ahí pues creo que dará mucho de sí. Que es el tema de la separación de poderes como garantía fundamental de todo Estado de Derecho. Precisamente está muy bien introducido el tema desde la óptica del falso debate coerción-democracia. Y concretamente en estos momentos en que además efectivamente hay un problema digamos, institucional, o puede haber un problema institucional del propio Tribunal Constitucional, que no debe ser la garantía ordinaria que prevé el ordenamiento para evitar precisamente situaciones excepcionales como la de... pero claro, si nos vamos a la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, tenemos que pasar por el Consejo General del Poder Judicial y la pregunta es, ese tema que dejó abierto el texto constitucional, que de forma provisional se reguló en el año 80 en una ley orgánica, donde se preveía que los 12, lo digo para los que no estén tan familiarizados, de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 12 son de procedencia de carrera judicial y otros 8 son entre juristas de reconocido prestigio, los 12 de procedencia judicial, por regirme los expertos si me equivoco, en el texto del 80 se elegían por los propios jueces, y en la modificación que se hace en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que deroga esa ley orgánica, pasan a ser jueces pero designados por una mayoría cualificada parlamentaria. Con lo cual, lo digo porque este tema quizás no es muy conocido, pero yo siempre he pensado que está de alguna manera en el origen de muchos problemas que tenemos ahora, que no entendemos, lo que decías también antes, cómo hemos llegado hasta aquí. Una vez se pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Hasta qué punto ahí no hay el origen de buena parte de los problemas que tenemos que enfrentar en este momento? Y hasta qué punto no hay que reflexionar si realmente no habría que volver, insisto, porque curiosamente, en concreto el Consejo, el tema de la elección queda abierta en el texto constitucional y se dijera una posterior ley orgánica, si no habría que retomar el espíritu del 80. O si no, ¿qué alternativas podríamos plantear de alguna manera que fueran eficaces para que esa quiebra del principio de separación de poderes que ya, digamos, latía, pero que ahora se está haciendo bastante evidente y que además infecta todas las instituciones del Estado, pues pudiera realmente volverse a una estructura donde una mínima separación de poderes garantizara, en definitiva, el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho. Profesor Aragón. Mucha materia, pero voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve. Primero, sin división de poderes no hay Constitución. Comencemos así, con toda claridad. Eso lo sabemos desde 1789, fíjense. No hay Constitución. Porque si no hay división del poder, el poder es uno y tiende mucho más al abuso porque no hay controles dentro de los poderes. Por lo tanto, sin división de poderes no hay Constitución. Como no hay Constitución, si no hay derechos fundamentales, tampoco hay Constitución. Hoy está en riesgo, no, más que en riesgo, la división de poderes en España, porque por un lado, la división de los poderes políticos, Parlamento-Gobierno, que son los dos poderes políticos, se está enflaqueciendo, porque, como se ha dicho hoy, y como una de las noticias que hay es justamente las reacciones que está viendo por las enmiendas estas, se está privando a los parlamentarios y a los grupos de derechos de control
que deben tenerlos para que el Parlamento no sea solo una prolongación del gobierno. Es cierto que en el régimen parlamentario el gobierno tiene que gozar de la confianza de la mayoría de la Cámara, pero al mismo tiempo no puede privarse de la capacidad de control a los grupos parlamentarios, a las minorías, a la oposición e incluso a los parlamentarios individuales. Si eso se hace, la división entre los dos poderes políticos desaparece. Pero hay una división que es más importante aún, porque es separación auténtica. Ni siquiera puede haber correlación mayoritaria, que se impone el principio democrático entre Parlamento y Gobierno, sino separación absoluta, independencia, que es la independencia judicial, la separación entre el poder judicial y los poderes políticos. De tal manera que tiene que ser el poder judicial independiente frente al Parlamento y frente al Gobierno. Si no hay independencia judicial, no hay Estado de Derecho. Como si no hay tutela judicial de los derechos, no hay derechos. Así de sencillo. La reforma de 1985, la que se ha aludido antes por Eloy, atribuyó los 12 que la Constitución decía que la ley orgánica del Poder Judicial lo resolvería. La designación de los 12 también al Congreso y al Senado. Los 20, todos los miembros del Consejo, elegidos por las cámaras. Eso fue objeto de un recurso. Y en la sentencia 108/1986, que dictó el Tribunal Constitucional, se dijeron dos cosas. Una, que ante el silencio del texto de la Constitución, no podía el tribunal actuar como con demasiado activismo judicial, diciendo que la Constitución prohibía que las cámaras pudieran elegir a esos 12 frente a la situación anterior, que fue la ley del 80, la ley provisional sobre el Consejo General del Poder Judicial, que atribuía a los 12 a los jueces, con mayor coherencia respecto de los debates constituyentes. Ahí el tribunal difícilmente podía hacer otra cosa. Porque, efectivamente, para anular una ley, el tribunal tiene que cargarse de razones constitucionales. Y también porque aquel tribunal estaba acostumbrado a que en su elección hubiera habido auténtico consenso. Fueron elegidos por auténtico consenso con vetos mutuos. De tal manera que todos los que fueron designados magistrados del Tribunal Constitucional en la primera jornada y la primera renovación, lo fueron por absoluta voluntad, complacencia y confianza de los dos grandes grupos, extrema derecha, centro derecha y centro izquierda. Y pensaron que efectivamente, pues, bueno, pero hicieron una advertencia, por eso fue una sentencia auténticamente interpretativa, aunque no se llevó al fallo, fue lo lamentable, el texto de la interpretación. Que eso valdría por dos razones. Una, porque sería por 3/5. Así que, oído al parche, ahora lo que quieren hacer con el Tribunal Constitucional. Sería por 3/5, consenso. Segundo, porque además ese consenso no podía consistir en un reparto por cuotas políticas. Que eso es válido, el principio democrático juega en los órganos políticos, nunca en los órganos de la justicia. De tal manera que si se eligiese repartiéndose por cuotas políticas los puestos a cubrir, sería inconstitucional. ¿Qué dijo la sentencia? Bueno, pues a partir del año 83, primera renovación parcial, PP y PSOE se han repartido por cuotas políticas los magistrados del Tribunal Constitucional, pese a lo que esa sentencia estableció. Y ha habido una práctica inconstitucional hasta ahora, que no ha mermado gravemente la independencia del tribunal, porque al fin y al cabo PP y PSOE eran partidos constitucionalistas. Y las personas que hemos ido, por regla general, al tribunal, yo fui designado por el gobierno socialista, pues éramos personas de prestigio
objetivas e independientes, que íbamos allí a defender la Constitución y nunca se nos ocurriría no defender la Constitución por seguir consignas de un partido. Pero daba una apariencia de politicidad al tribunal que no era buena, porque yo siempre he sostenido que había que acabar con el sistema de reparto por cuotas. Pero es que ahora ya ese no es el problema. Ya no es el problema porque ya no es posible relevo progresistas, conservadores, pero ambos constitucionalistas o constitucionales. Ahora es el intento de ocupar el Tribunal Constitucional por parte de una mayoría inconstitucional contra el sistema. Ahora bien, y contesto una cosa que me faltaba y que la he dejado para el final. Si hoy, en lugar de 1986, esa sentencia hubiera sido hoy, aquella sentencia, ¿qué hubiera dicho el Tribunal Constitucional? Obviamente hubiera anulado la fórmula. ¿Por qué? Y Teresa y José María Castellar lo saben muy bien, porque ya la Unión Europea, a cuyas directrices y a cuyos derechos estamos sometidos, ha dicho que los órganos que gobiernan el Poder Judicial han de estar integrados al menos por la mitad o más, elegidos por los propios jueces y tribunales. Ahora ya no podíamos ni siquiera, así que se hubiera declarado inconstitucional. Pero bueno, aquella sentencia fue pionera en lo que después ha dicho el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia e incluso el propio Tribunal de Justicia. Aquella sentencia dijo, si aquí lo que se hace es el reparto de cromos, eso es inconstitucional, porque no se puede trasladar la lógica del Estado de partido al Poder Judicial y a las instituciones judiciales. Y esa es la situación que tenemos ahora, donde ya no es solo el mal uso, el uso inconstitucional de la práctica de las cuotas, sino que ahora es otra cosa distinta. Ahora posiblemente sea el asalto, una cosa distinta, al Tribunal Constitucional por parte de una mayoría antisistema. Lo que decíamos, una mayoría que se ha escorado, centro-izquierda se ha escorado a extrema izquierda. Entonces, ese es el problema más grave que hoy tenemos, sin duda alguna. Y fíjense ustedes que quieren modificar el modo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en el Consejo para hacer que cada vocal solamente pueda proponer un nombre y que cada miembro del Consejo solamente pueda votar a uno y salgan por mayoría siempre los dos que tengan mayor número de votos. El quebrantamiento absoluto de la Constitución no hay que explicarlo más. El artículo 159 asigna al Consejo y no a los vocales del Consejo la designación de los dos magistrados. O eliminar al Tribunal Constitucional, eliminarle su capacidad de control sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los que van a ir. O convertir la renovación parcial en renovación por sextos, de manera abiertamente contraria a la Constitución. Es decir, se está saltando por encima de la Constitución en estos momentos. Y eso, incluso con el mal uso del reparto por cuotas, hasta ahora nunca se había producido. Yo he convivido en el tribunal con magistrados propuestos por el PP, con magistrados propuestos por el PSOE, por yo mismo que fui designado por un gobierno socialista, ¿verdad? Y les puedo asegurar que evidentemente el derecho a veces es susceptible de varias interpretaciones, pero en los debates, en los razonamientos, lo que primaba es la defensa de la Constitución. Y ahí éramos todos unánimes, entre otras cosas porque se trata de personas de reconocida competencia y de solvencia y de una trayectoria pues, de respeto. ¿Qué es lo que no está pasando ahora? Se pueden llevar al tribunal pues, a un señor que pase por la calle vendiendo chuches. Nada más. Teresa, te escuchamos. Bien. ¿Qué puedo añadir a todo lo que ha dicho ahora el profesor Aragón? Muy pocas cosas, la verdad, pero algunas sí que voy a complementar. A ver, cuando oigo como justificación y a veces en boca de personas que me quedo muy asombrada por ser quienes son las que lo dicen, que este cambio en el Consejo del Poder Judicial tiene que darse porque no se corresponden sus mayorías con la mayoría parlamentaria, a mí me deja perpleja. Porque es que, vamos a ver, cuando la Constitución quiere que las mayorías entre dos órganos coincidan, hace coincidir el tiempo de los mandatos. Por
ejemplo, el gobierno respecto de la legislatura. Si no hay elecciones anticipadas, el gobierno cesa en cuanto la legislatura termina y nuevas elecciones, nuevo gobierno. Pero es que resulta que con el tema del Consejo del Poder Judicial, el Consejo se renueva cada 5 años y la legislatura es cada 4. Si la Constitución hubiera querido que coincidieran, al Consejo le hubiera dicho que se renovara cada 4, no cada 5. Y en la Constituyente se decide precisamente cada 5 para que no coincidan los mandatos, para que se puedan producir aquello que llamamos en teoría constitucional el check and balance, es decir, los equilibrios que pueden existir entre instituciones y órganos del Estado. Porque eso es lo razonable en toda esta serie de cuestiones. Y tiene razón también el profesor Aragón cuando dice que hoy en día quizás el Tribunal Constitucional no dictaría una sentencia interpretativa sobre la elección del Consejo, sino que declararía la inconstitucionalidad de la regulación. Es que claro, es que en el año 86 ni estaba la Comisión de Venecia, ni estaba el Greco, ni estábamos todavía implicados dentro de la Unión Europea, en donde se exige eso que él ha dicho. Porque, fíjense, la Comisión de Venecia es Comisión para la Democracia a través del Derecho, llamada Comisión de Venecia por el lugar de su sede. Pero el nombre indica lo que pretende esa comisión, que la democracia esté garantizada por el derecho. Porque si no, no hay democracia. Y eso es desde el año 49, cuando ya, después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que hay que basarse en 3 pilares, que serían el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, lo que llamamos los derechos fundamentales. Sin esos 3 pilares, todo el sistema que se construye después de la Segunda Guerra Mundial decae. Cierto que hoy está en crisis. Nuestra crisis tampoco es exterior a la crisis, o tampoco es ajena a esa crisis generalizada que existe al respecto. El mundo está cambiando. Cayó el muro de Berlín, algunos no se lo han creído todavía. Han caído muchas cosas que han dado paso a otras que no acaban tampoco de encontrar su lugar. Pero claro, que un gobierno cualquiera intente controlar a los jueces, eso es inaudito. Eso es inaudito, porque desde el principio mismo de la existencia de los estados que sustituyen al absolutismo, la separación de poderes es absolutamente imprescindible. Y los jueces son, evidentemente, como decía Montesquieu, la boca muda que pronuncia la palabra de la ley, sí, pero no tan muda, porque resulta que el juez controla tanto al legislativo como al ejecutivo. Y los tiene que controlar al legislativo, el juez constitucional sobre las leyes y normas con rango de ley, el juez ordinario sobre toda la producción legislativa que no tiene valor de ley, porque la jurisdicción contenciosa pues es competente para ese tipo de control. Y luego, por otra parte, también el juez controla, evidentemente, al ejecutivo. No solo cuando legisla, cuando hace los decretos, las órdenes ministeriales, etcétera, sino en su actividad. Incluso los actos políticos en los elementos reglados. Porque a veces dicen, no, es que esto es política y por lo tanto el juez no lo puede controlar. No, mire usted, es que los elementos reglados son sagrados incluso en los actos políticos. Por eso es inadmisible que las decisiones trascendentes que se están tomando en este tiempo se estén tomando fuera de las instituciones, en una mesa de negociación que ni tiene respaldo legal, ni sabemos quién la forma, ni qué competencias tiene, ni qué método de trabajo utiliza, ni qué efectos puede tener lo que decida, que no puede tener ninguno porque la mesa teóricamente no existe. Entonces, los actos políticos están reglados. Eso que ahora están decidiendo y que dicen que van a poner encima de la mesa el referéndum de autodeterminación, a ver, el acto político está arreglado, eso no puede decidirlo con toda libertad un político.
¿Por qué? Pues porque tendrá que sujetarse a lo que dispone la Constitución sobre las distintas modalidades de referéndum. Y segundo, porque la política, incluso ahí, tiene elementos reglados. ¿Cómo puede ser decidido eso por un órgano que no existe jurídicamente? ¿Cómo eso nos va a vincular después? ¿Cómo nos vamos a dejar vincular por una resolución en este sentido? No diga, mire, no, radicalmente no. Esto es algo que no puede suceder y que por lo tanto hay que ponerse a ello pues, de una manera tremenda y sin utilizar torticeramente a Europa como se está intentando utilizar. Ahora nos van a vender la moto del referéndum de Montenegro. ¿Se han leído el dictamen de la Comisión de Venecia sobre el caso de Montenegro? ¿Se han leído el manual de buenas prácticas sobre el referéndum aprobado por la Comisión de Venecia? Oiga, es que no se cumple para nada con lo que dicta la Comisión de Venecia. En Montenegro venía de la ruptura de la antigua Yugoslavia, en la que la Federación había concedido en la Constitución derecho de autodeterminación a sus repúblicas. Sí, había un mandato constitucional, cosa exigible por la Comisión de Venecia. No se pueden hacer referéndums que no estén constitucionalmente autorizados. En ese caso, venían de una autorización constitucional. Segundo, se ha de tener una ley reguladora en donde todas las garantías estén detalladas, cosa que no tenemos. No tenemos esta ley reguladora donde estén detalladas todas las garantías. ¿Por qué? Porque un referéndum de autodeterminación no es un referéndum, no es una consulta sobre cualquier cosa que a uno le pasa por la cabeza. Eso afecta a la estructura profunda de cualquier Estado. Y además la Comisión de Venecia, en su dictamen, insiste todo el tiempo en que si aceptó los porcentajes que se propusieron, que son los que ahora están proponiendo, es decir, 50% de participación del censo y 55% de votos afirmativos, es porque ello no era contrario, en principio, al derecho internacional. Es decir, que una cosa no es contraria al derecho internacional no significa que es un mandato que tengamos que seguir. Y además ejemplificaba en ese dictamen casos en los que se exigían mayorías superiores. Y luego, por otra parte, también, cuando la Comisión de Venecia regula todo esto, estudia muy minuciosamente qué pasa en Montenegro con los serbios que viven allí y qué pasa en Serbia con los montenegrinos que viven ahí. ¿Qué nos va a pasar a los constitucionalistas catalanes que vivimos en Cataluña o que se han tenido que ir al exterior? Vamos a ser, digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué derechos vamos a tener? ¿Cómo vamos a poder estar en una situación de esta manera de no respeto a la igualdad de derechos, de no cumplimiento del orden constitucional, etc.? Entonces, que no me digan que lo que están haciendo es aplicar los criterios que establece la Comisión de Venecia. Falso. Pero eso entra dentro de todas las concesiones que hemos oído, que la sedición la eliminábamos para ponernos de acuerdo con Europa, en parte del extranjero, y cosas de este estilo. Entonces, evidentemente, si a todos estos atropellos sumamos que se pueda llegar a consolidar el control de los jueces por parte del Poder Ejecutivo en cualquier lugar, entonces ahí sí que estamos ya ante la ruptura de los principios básicos que sostienen a las democracias de nuestro tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Quería pedir un favor. Sí. Como yo tengo que irme en 5 minutos, me dejas que me despida. Le he pedido un favor al señor coordinador y también pido perdón a mi compañero porque tendrá que hablar, porque como les dije, tengo necesariamente que irme a la estación, el AVE. Pero primero quería despedirme de ustedes, otra vez pedirles disculpas por marcharme. Y segundo, quería añadir a lo que ha dicho la profesora Freisa dos cosas brevísimas, pero muy importantes, que son muy importantes las que ya ha dicho, claro. Entre otras cosas porque se está moviendo el lenguaje últimamente sobre eso. Uno es, hay que desjudicializar la política. Mire usted, ¿qué significa eso? Que si los políticos delinquen no pueden ser objeto de persecución penal.
¿Qué significa eso? Que los políticos malversan, no pueden ser objeto de persecución penal. ¿Qué significa eso? Que si sus actos son ilícitos no pueden ser anulados. ¿Qué significa eso? Que no responden, que no tienen responsabilidad por sus acciones ilícitas. No. La Constitución significa que el poder político está sometido al derecho. Así, de claro. Segundo, me tengo que ir. Segundo, referéndum. Sí, porque ya ha dicho señor Junqueras que inmediatamente lo siguiente que va a pedir, claro, si le dan todo, pues no hay más que seguir pidiendo. Es referéndum en Cataluña. El Tribunal Constitucional español, el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal Constitucional italiano, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde el siglo XIX, por poner unos ejemplos, han dicho que en un Estado constitucional no puede haber nunca derecho de autodeterminación de una parte sobre el todo. No puede haberlo. Es imposible, digo, jurídicamente imposible. No se puede admitir, porque si se admite quiebra el principio de cualquier Estado federal o unitario, pero incluso que es el principio de la unidad de la soberanía. No se puede admitir. Ni siquiera por reforma constitucional se podría establecer, porque esa constitución no garantizaría el principio democrático, que es la unidad del soberano, que es el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y en su participación política y en su capacidad constituyente como pueblo. Entonces, el Tribunal Constitucional, con mucho adelanto y mucho cuidado, ya advirtió en la sentencia 103/2008, estaba yo allí, en ese tribunal, con mucho cuidado, respecto de la ley de consultas vascas, ya dijo que sobre todas las determinaciones de la Constitución que afectan a la soberanía, nunca puede haber consulta popular, salvo la prevista en el artículo 168 de la Constitución. Nunca puede haber consulta popular, ni siquiera aunque esa consulta se dijera que era consultiva y no vinculante, porque sobre esas cuestiones ya resueltas por el poder constituyente no se puede volver a preguntar a la población más que a través del referéndum nacional previsto en el artículo 168. Y eso que quede claro. Otra cosa es que se quiera aceptar por algunos y no quieran traicionar a la Constitución. Eso ya es otra cosa. Y nada más, yo me despido de todos ustedes y les deseo ánimo, ánimo y confianza. Confianza en que yo creo que no nos van a derrotar. Eso. Bueno, muchísimas gracias a don Manuel Aragón por estar aquí hoy con nosotros, bueno, ya he explicado, dejarnos un poquito antes. Estoy seguro que contaremos con su presencia pues en otros actos, porque nos ha gustado mucho tenerle aquí y escucharle. Bueno, ha habido este pequeño cambio de orden, pero me acuerdo perfectamente que le tengo que dar la palabra al profesor Tejadura para que aborde esta última cuestión que hemos puesto sobre la mesa. Bien. Gracias, Eloy. Bien, no, yo creo que de lo que han dicho el profesor Aragón y Teresa Freixes se pueden extraer algunas reflexiones. Primero, que el problema que tenemos hoy, que está en juego la separación de poderes, no es de diseño constitucional, sino de aplicación de los artículos. Con el mismo artículo 159 que dice cómo se elige el Tribunal Constitucional, fueron elegidos tribunales constitucionales excelentes. Y con el mismo artículo han sido otros, el declive ha sido monumental, por la forma de aplicarlo. Luego está la clave, que el problema son los partidos políticos, una vez más. Claro, no se trata tampoco de poner nombres y apellidos, pero si pensamos, vamos a poner para bien y luego para mal que... ¿Quiénes fueron los que negociaron en la composición del primer Tribunal Constitucional de España? Pues fueron por parte de centro-derecha, por parte de centro-izquierda, Gregorio Peces Barba y Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona. Dos personas, pues como ha dicho el profesor Aragón, pues de indiscutible prestigio, etcétera, que pueden razonablemente pues, sacar a la luz pues, los nombres de grandes juristas, etcétera.
piensen quiénes, ¿no? Las dos personas, en vez de Gregorio Peces Barba y en vez de Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, quiénes eran los que manejaron, digamos, o negociaron la última renovación de hace un año. Ya está, no hace falta decir nada. O sea, ha habido un declive y una degradación general no solo en el Tribunal Constitucional, sino en todas las instituciones, ¿no? Piensen primero. Bueno, sobre eso no quiero decir, pero la cuestión es, la idea clave es que no, la reforma constitucional no soluciona si el sistema ya está bien, si están bien diseñadas las instituciones, digo por el Tribunal Constitucional, es cómo se aplica. Cosa distinta es lo del Consejo General del Poder Judicial. Ahí efectivamente está abierto, pero también con un desarrollo por la ley orgánica bien hecho, el sistema se resolvería. Ahora, efectivamente, ya no podríamos hacer la ley del 85, es un imperativo europeo reformarla por dos cosas, porque es que se manipula mucho y a veces no se dice la verdad. Dicen, si hay países en que no hay Consejo General del Poder Judicial, efectivamente hay países en que no hay, pero las instituciones europeas dicen, allí donde los haya, como es en el caso español, allí donde los haya, la mayoría de los vocales tienen que ser elegidos por los propios jueces. Con lo cual, la ley del 80 respondía a esa exigencia y la otra no. Y además, el tribunal ha dicho, allí donde los haya, la imagen, la independencia del órgano que promueve a los jueces afecta a la propia independencia del Poder Judicial. Con lo cual, la cuestión, por imperativo europeo, tenemos un problema de Estado de Derecho, espero que no solamente se fijen en Polonia o en Hungría, con independencia del color político del gobierno, sino se fijen en el dato objetivo que hay. Más falacias, que el problema es que van calando en la opinión pública, ¿no? Como ha dicho muy bien Teresa. Va calando la idea de, como hemos ganado las elecciones, me da igual como hemos ganado las elecciones, pues es lógico que ahora esto se refleje o se proyecte sobre otras instituciones. Es que no, lo ha dicho muy bien el profesor Aragón. Si se proyecta o se refleja la mayoría sobre otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, entonces queda destruido el Estado de Derecho. Es que esas instituciones entonces ya no sirven para nada, porque esas instituciones son de control al poder público, de control a los poderes mayoritarios. Si los poderes mayoritarios se hacen con ellos, es que esas instituciones entonces sobran porque no van a ejercer ningún control. Se ha llegado a sostener, respecto a los dos órganos, se ha dicho, cuando toca gobierno de izquierdas, tiene que haber un cambio en la composición del tribunal, como por una suerte de automatismo, 7-5, porque tienen que estar siempre igualados, pero claro, cuando le toca a un gobierno elegir a sus dos, tiene que haber cambio de mayoría. Y eso es lo que se ha impuesto ahora y con lo que se pretende legitimar, digamos, el nombramiento de dos miembros del propio gobierno directamente al Tribunal Constitucional, nada menos. Cosa que es falsa, porque los mandatos son de 9 años, no está previsto que cada vez que haya un gobierno elija, y de hecho, durante muchísimos años, ningún gobierno de centro-derecha pudo elegir magistrados del Tribunal Constitucional, porque en el año 1995 eligió el gobierno de Felipe González y en el año 2004 eligió el gobierno de Rodríguez Zapatero. Entonces, uno de los actos, de las decisiones más acertadas de aquel gobierno, designar a don Manuel Aragón magistrado del Tribunal Constitucional. Y Aznar, que estuvo 8 años, no tuvo ocasión de elegir a ningún magistrado constitucional. Luego, ese cambio que dicen que hay cambios, el gobierno de Aznar durante 8 años no eligió ninguno, porque no está previsto que porque haya una mayoría o unos nuevos gobiernos, eso de ninguna manera tiene que ser así, ni 7-5, pero en la opinión pública ha calado por estos sistemas de designación y ya todas las noticias que aparecen en el periódico contaminan y dan una imagen a la sociedad de que la justicia no es independiente. Hay tantos jueces conservadores en cada tribunal, tantos jueces progresistas, con lo cual para la mayoría de los casos eso va a dar igual, pero para casos de contenido político parece que entonces la sentencia está prejuzgada. ¿Cuántos hay en la sala penal conservadores y progresistas si se va a juzgar a un corrupto del PP o del PSOE? Claro, eso es tremendo, eso es desolador, eso perturba la imagen de independencia y ya atentar contra la imagen de independencia es atentar contra la propia independencia del Poder Judicial. Eso en el caso del tribunal, que nos están diciendo ahora eso. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, la manipulación llega, ya explicó muy bien el profesor Aragón y Eloy cómo es la tesitura, pero ahora se está intentando vender la idea de que hay en el Consejo un grupo de 8 personas que les llaman los jueces rebeldes o los juristas rebeldes, que son los que bloquean, que incumplen la Constitución y poco menos que pretenden meterlos en la cárcel, cuando realmente lo que están haciendo es velar por el sistema que ha defendido muy bien el profesor Aragón, que es oponerse a las cuotas.
Oiga, que desde el 86 se ha hecho por cuota, sí. La cuota era en el Consejo General del Poder Judicial, están los vocales conservadores, los vocales progresistas. Entonces, uno elige a uno y otro a otro. Dice, yo voto al tuyo, tú voto al mío. Así se ha hecho siempre, pero así no se tiene que hacer. Y entonces hay 8 vocales en el Consejo General del Poder Judicial que han dicho, basta, así no lo vamos a hacer. Tenemos que ponernos de acuerdo los 20 o los 19, por mayoría de 3/5, los dos mejores. Y a esos que están, digamos, velando porque se cumpla la Constitución, los llaman rebeldes y poco menos que los quieren meter en la cárcel. O sea, esto es tremendo, pero eso va calando en la opinión pública, porque editoriales de periódicos prestigiosos repiten esa falacia. Entonces eso es gravísimo, ¿no? No habría ningún problema. El problema de la renovación, si el Consejo General del Poder Judicial estuviera formado por 20 vocales excelentes, podía estar vitalicio. Entonces, ¿de qué viene el problema? El problema es que viene de que la última renovación, que fue el 2013, se debiera haber hecho el 18, fue un obsceno reparto. Pero el obsceno reparto quiere decir tantos para el PSOE, tantos para el PP, uno para el PNV, uno para Izquierda Unida, hasta ese punto. Hasta ese punto. Entonces dice, no, es que entonces al PP le tocaron más, ahora le tocarían menos. Bueno, pues efectivamente, pero es que no es que toque más, es que eso no debiera volver a repetirse, pero lo hemos asumido. Entonces hay que hacer, ¿no? Y poco a poco la degradación ha ido a más y hemos llegado ya a una situación crítica y dramática, ¿no? Una situación crítica y dramática. Pero y termino con una última observación, que es dicho, la división de poderes en España está destruida desde el mismo momento, y no me puedo poner fecha, pero que cada uno mire, en que por voluntad de una única persona, que es el presidente de gobierno, el jefe de uno de los poderes del Estado, el jefe del Ejecutivo, esa persona designa al presidente de los otros 2 poderes del Estado, al presidente de las Cortes y al presidente del Tribunal Supremo. Se dirá, formalmente el presidente del Congreso lo eligen los diputados, formalmente al presidente del Tribunal Supremo lo elige el Consejo General del Poder Judicial, formalmente. Pero basta mirar la hemeroteca e ir al periódico. Es el presidente de gobierno quien dice, el Congreso lo va a presidir fulano de tal. Y para el Tribunal Supremo, una vez que ya hemos hecho el reparto de los cromos y de las cuotas, lo va a presidir tal persona. Y eso lo hemos aceptado, digamos, como algo normal. Se da la noticia, se dice, el presidente del gobierno ha decidido quién va a presidir el Congreso, ha decidido quién va a presidir el Senado, ha decidido quién va a presidir el Tribunal Supremo. Y eso no solamente en el caso actual, que es ya el más dramático, sino que hay antecedentes. Hay antecedentes. Entonces, ahí ha habido ya una perversión del Estado de Derecho, del principio de división de poderes, gravísima. Y en cuanto al referéndum, me sumo a lo que ha dicho el profesor Aragón. Es que no hay que entrar en la lógica, digamos, en esa lógica, sino que hay que impedirla. Como decía, ni el 90% ni el 100%. O sea, va contra la propia idea de Estado y contra la propia idea de Constitución. Estado, la palabra Estado quiere decir que el Estado es permanente. El Estado no es provisional. Allí donde introduces el referéndum de autodeterminación, el Estado es algo provisional. La Constitución que estamos ahora defendiendo y celebrando es la norma suprema del ordenamiento jurídico, pero norma suprema incondicionada, no es una norma provisional, es decir, es norma suprema mientras no haya unos que se desvinculen de ello. Entonces va contra la idea, es un oxímoron, un referéndum de autodeterminación constitucional es un oxímoron, no puede haber referéndum de autodeterminación en un marco constitucional. Lo que pasa que aquí también el tribunal pues tiene algo de culpa porque el tribunal no ha entendido bien lo que ha explicado perfectamente el profesor Aragón. El tribunal no lo ha entendido exactamente así, porque el Tribunal Constitucional no distingue, digamos, no aceptaría un referéndum consultivo del 92, pero el Tribunal Constitucional sí que aceptaría la destrucción de España y la destrucción de la Constitución por la vía del 168. Por la vía del referéndum del 168 sí lo aceptaría, cosa que no lo aceptaría ni el Tribunal Constitucional alemán, ni el italiano, ni el Supremo estadounidense, etc. ¿Por qué? Porque aquí no se ha distinguido entre 2 categorías que entre los constitucionalistas son que una cosa es el pacto social y otra es el acto constitucional. Pacto social y acto constitucional. Por el pacto social se crea la sociedad. Por el acto constitucional se organiza. Por el pacto social se crea el poder constituyente, que es España, la nación, el pueblo español. Y ese pueblo español, ese sujeto constituyente, hace luego una constitución, que eso es el acto constitucional. ¿El acto constitucional se puede reformar? Claro que sí. Pero lo que nunca se podrá utilizar, la reforma del acto constitucional, es para destruir al pueblo del que ha surgido. Bueno, pues tampoco eso es lo que...